fue ungido David por rey a espaldas de Saúl. Cualquiera se puede preguntar por qué lo hace así a espaldas de Saúl. El Espíritu Santo de Dios le diría, porque tengo que llevar a cabo el nacimiento de Jacob y de Esaú, de Génesis 25. Donde Esaú es Saúl y donde Jacob es David. Y Samuel es Isaac. Y la profecía del reino es Rebeca. Y ahí quedan tirados porque se pensaba que Jacob y Esaú eran de Génesis 25 nomás. Pero Génesis 25 no es historia, es profecía. Y tiene que llevarla a cabo cuando tenía que realizarse. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, que unge a Saúl primero y después a David. Y viene el Espíritu Santo donde David empieza a profetizar. Porque el que profetiza por David es el Espíritu Santo. No es él. Y Jesús tiene otro Espíritu Santo, el cual es su ángel también. Porque Espíritu Santo significa aparte, un espíritu aparte que está al servicio de una sola persona y no de todo. Sí, es aparte. Y el Espíritu Santo de Dios puede castigar. Dice, guárdate delante de él porque él no perdonará vuestras rebeliones porque mi nombre está en él. ¿Ve? Y el Espíritu Santo de Cristo dice, he aquí yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a las iglesias. Y le envía el Apocalipsis. Y dice que cuando viniera el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad, pero no le dice que va a venir a las 7 iglesias de Asia. Y va a traerle a Jesús en un libro que se llama Apocalipsis, al cual le llamaban el pan del cielo o el maná. Y Jesús le aclara, nos dio Moisés verdadero pan del cielo, el maná. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquel libro, no lo pone, no lo dice, aquel libro que descendió del cielo por medio de un ángel, que es mi ángel, para dar testimonio de estas cosas a las iglesias de Asia, que eran 7. Cuando no se dice el sujeto del predicado y se desconoce cuál es el sujeto, queda en el misterio, queda oculto. Al común que queda así. ¿Y eso qué es? Sí. Entonces, hay un conflicto entre el creyente y el que sabe. Porque el creyente lo hace por voluntad y el que sabe lo hace por vocación. Dios ve a esa alma si tiene vocación para comunicar lo que Él le va a revelar o si no tiene vocación para eso. Aquí le llamamos no tiene dedos para el piano, o sea, no sabe tocar. Es indeficiente. O tiene la voz muy suave que habla tan despacio. O no tiene buena memoria y tiene que andar con un apunte para poder hilvanar lo que va a decir. Sí. Tiene que tener un conocimiento absoluto de lo que encierra la enseñanza. Y ahí está el detalle. Que si tiene vocación como profesor o no.
si tiene la capacidad de recordar todo, sin estar con un ayuda a memoria, ¿ah? O una ayuda ahí, con un telegrama, que esté leyendo lo que va a decir. Tiene que tenerlo escrito en el corazón y en la Sí, mente, sí. como fue el contrato que hizo Gabriel cuando iba a hacer el nuevo pacto, trajo el Evangelio de Dios y dijo: este es el pacto que haré con la casa de Israel, la casa de Judá en aquellos días, daré mi ley en su mente, en su corazón la escribiré, y seré ellos por Dios, Tú tienes buena ellos me memoria. serán por pueblo. Entonces trajo el Evangelio. Claro. Ellos rechazaron el Evangelio, que era el conocimiento del nuevo pacto con un solo mandamiento, y que ahí no funcionarían las leyes de Moisés, porque esto era de Cristo y no de Moisés. ¿Ah? El Salvador, no el libertador de la esclavitud, venía a liberarlo de la esclavitud de la ley, porque cambiaron de amo. Lo sacó de Faraón y lo esclavizó Moisés con las leyes. ¿Ya? Ellos tenían la esclavitud del pueblo. No se podía hacer nada. Si se agredía la ley, era muerte. Entonces Dios envió a Jesucristo con el Evangelio, que venía a liberarlo de la ley de Moisés, porque era muy estricta. Pertenecía al arte cubista de Egipto. Y el cristianismo pertenecía al arte plástico de Egipto. O sea, se volverían a enfrentar el cubismo y la plástica otra vez los cristianos con los judíos. Igual que en Egipto. Lo mismo, porque la historia vuelve a repetirse. Y como nosotros somos plásticos, usamos la plástica, la tolerancia, no imponemos una ley al alumno, no tenemos autoridad sobre ellos, tienen la libertad que Dios les dio y que nadie tiene el derecho de esclavizarlo porque son libres, Sí, son alumnos libres. sí. ¿Mm? Somos Entonces, uno somos les alumnos sirve, libres. les sirve solamente a ellos, les informa. ¿Ah? Pero ellos tienen el libre albedrío de su propia voluntad, venir, oír las clases, Claro. va en el interés de cada cual. De cada persona. Eso es No muy personal. tenemos un señorío sobre ellos. Tienen plena libertad. Y además, se le hace llegar las clases, ya sea por internet, presentes o ausentes, a todos por igual. Si tienen un WhatsApp, se le hace llegar la clase en video para que la puedan ver las veces que quieran. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en este mismo momento, grabando esta clase, que va a llegar a ellos y van a entender muchos pormenores que no se han dado a conocer aún. Como una variedad, un mosaico de enseñanza, es mucho lo que hay que decir. Dijimos que Jesús había limpiado el templo de la plaga de la lepra, como decía allá Levíticos 13:14, que ya la habían limpiado cuando el barro, los sacerdotes lo habían enviado a Babilonia, ahora otra vez volvería a limpiar la casa, nuevas piedras, nuevo barro, ¿ah? Y eso se volvió a hacer en tiempo de Edra y Nehemías, que reconstruyeron el templo. Y llega Jesús, y dice: no hagáis de la casa mi padre casa de mercado. Y limpia de la lepra, que es la indolencia comercial, que no le importa si es pobre o pudiente, y le cobran igual. Y el dinero para ellos sagrado. Entonces, porque se perdieron las monedas cuando Jesús limpió el templo, el responsable de la moneda que se perdieron es Jesús, y lo examinan con palos, con palos para que diga dónde está el dinero. ¿Y habló? No. Con azote. No molieron azote. ¿Habló? No.
Pero ellos ignoraban que Jesús estaba comprando a los hijos de David. Si dejaren tus hijos mi ley y no anduvieran en mi juicio, castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Eso Salmo dice. 89, 30, 31. Sí. Entonces Jesús es azotado y compra a los hijos de David por los azotes y los palos como estaba escrito, y con todo lo ignoran, porque más lo que ignoran que lo que saben. Y ahí Jesús está comprando a los hijos de David, que no los compra con su sangre, con los palos de azote. No se puede contradecir el salmo del pacto de Dios con David, versículo 31, 32. No se puede hacer eso. Al decir que Jesucristo murió por todos nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros. Mentira eso, mentira de Pablo. Él no lee lo que está escrito: si se dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mi juicio, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Jesús paga por ello con los azotes que pegaron los palos y los azotes por sus iniquidades. Y por David, sangra en la cruz. No muere, sangra. ¿Por qué? David dice: yo sé que mi Redentor vive. Ah, tú leíste Génesis 9:6. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque ella dice: el que derramara sangre de hombre, David, por David, la sangre de Jesús, que está hecha a la imagen de Dios, una imagen laboral, porque Dios es espíritu, no tiene imagen, redimiría a David por la sangre. Sí. Porque la imagen de Dios es hecho el redentor de David, la imagen de Dios laboral, no física. Dios no es físico, es espíritu. Y los que le adoran el espíritu, de verdad, es necesario que adoren, que agradezcan. Entonces, tenemos que Jesús es la imagen de Dios, no todos los hombres, es una imagen laboral. Varón y hembra los hizo Jesús en la iglesia, en la cruz. Y el Salmo 9, Génesis 9:6 decía eso: que derramar sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre, el redentor del que derramó la sangre de un súbdito como fue David. Entonces, David sabía eso, que su redentor viviría, el que no moriría, derramaría su sangre por él nomás. Y eso lo hizo en Job. Entonces, ¿cómo queda lo que dice que Jesús murió por ellos? Se entregó a sí mismo por ellos. Engañaron a Pablo los que le dijeron eso. Lucas no se lo dijo, San Juan no se lo dijo, Mateo no se lo dijo, conoció a los apóstoles, Sí. pero no se metían con él porque era un perseguidor de la iglesia. Y era un emisario de Caifás, ya que no pudo destruir a los cristianos y eliminarlo, metió a Pablo, que era un regalo, el caballo de Troya, para que les turbara la mente y le explicara cosas que no eran. Porque a Caifás le interesaba que Jesús apareciera muerto, Sí. para confirmar que él había profetizado. Entonces vi a Pablo decir que Jesús había muerto por nosotros. ¿A quién le obedecía San Pablo? ¿A Caifás? Que había dicho que ustedes no saben qué nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir, porque yo estoy profetizando. Y resulta que la nación fue destruida y Cristo no murió. Entonces San Pablo tenía que convencer a todos que había muerto por ellos. Pero el Génesis decía otra cosa, que venía a sangrar por David. Y David dice: yo sé que mi Redentor vive. Jesús tenía que estar vivo en la cruz porque Dios no saca a la iglesia de un cadáver en su costado. Y Jesús resulta que está vivo dentro del sepulcro. Y Moisés y Elías vienen a abrir la tumba para que Jesús salga.